Bueno, este día, yo no recuerdo si en una ocasión, hace ya, bueno, tengo año y medio sin haber venido aquí a la iglesia, pero una vez me pasó alguito que me generó un recuerdo, me impactó mucho, me hizo reflexionar. Y fue algo así al azar que me pasó. Yo estaba en la oficina, todavía estaba aquí en Dominicana, viviendo, y estaba en la oficina, en un saloncito de reunión, en medio de una reunión, y de repente mis hijos estaban en una diligencia y yo estaba un poquito pendiente del celular, y entonces de repente me vibra el celular y me sale un mensaje y dice: califica tu viaje al cementerio. Era un mensaje, dije yo: Padre, ya me estás llamando, no estoy listo todavía. Califica tu viaje al cementerio. Lo que pasó fue que mis hijos usaban mi cuenta de Uber, estaban más jovencitos. Y había muerto un abuelito de uno de sus amigos de aquí del grupo de jóvenes de la iglesia. Y ellos fueron una tarde en la semana a la ceremonia en el cementerio. Y entonces tomaron un Uber para ir allá. Pero yo me desconecté. Cuando yo veo eso, me hizo pensar: wow, la vida es así mismo. Tú podrías calificar tu viaje de la vida desde que naciste hasta que quizás vayas a un cementerio físico, corporal. ¿Cómo tú calificarías tu vida? ¿Cuántas estrellas tú le darías a tu experiencia de vida? Porque Dios ha orquestado nuestra vida. Si nos dejan nacer fuera del vientre, pues vamos a comenzar algunas cosas que hacemos y vamos a tener todos los tipos de experiencias con familiares, vamos a estudiar, vamos a hacer una serie de cosas y vamos también a tener oportunidades y a tener también dificultades de todo tipo. Y mira, dos personas pueden tener, no sé si se podría hacer un experimento, dos personas podrían tener dos vidas idénticas y aún así concluir con una evaluación diferente. Quizás dos personas podrían tener muy parecido, ir a universidades similares, escuelas familiares, estar en familias iguales, pasar los mismos problemas, pero uno puede tener una perspectiva de esa vida, de ese camino, y otro puede tener otra, aunque sean las mismas cosas, porque mucho tiene que ver con cómo desde tu corazón tú miras hacia la vida. Las cosas que te van a suceder, que le suceden a todo el mundo, ¿cómo yo las voy a ver? ¿La voy a ver con los lentes de Dios o la voy a ver con los lentes humanos? Porque todos vamos a tener diferentes circunstancias. Y una de las cosas que pasan es que cuando navegamos por la vida, vamos a encontrar cosas que controlamos nosotros. Choices, decisiones que podemos hacer nosotros. Y otras cosas que nos llegaron, que nosotros no controlamos. Por ejemplo, si pensáramos en cosas que podemos controlar, quizá uno pensaría: ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? También uno podría pensar: bueno, ¿qué trabajo quiero escoger? ¿Cuál casa voy a comprar? ¿Qué muebles voy a seleccionar? Hay algunas cosas que uno tiene una cierta idea de que uno se siente en control, ¿ok? Hay otras que estamos totalmente seguros que no la controlamos. Y esas que uno piensa que controla, a veces ni siquiera ellas son tan así. Yo me acuerdo que una vez establecieron IKEA aquí en la ciudad. Y entonces yo fui y me enamoré de un sofacito que había ahí, baratísimo. Yo dije: ¿qué un sofá que vale eso? Y lo compré. Ok, lo llevaron a la casa, tremendo error. Laila me dijo: devuelva eso ahora mismo. Mi hermano no lo podía devolver, se lo regalé a mi hija de crianza, a Areli, una jovencita que ayudamos a criar ahí adolescente. Y esas cosas que no controlamos, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, podemos pensar en cosas, por ejemplo, como nacer. Nosotros no controlamos nacer. Hay una operación de Dios ahí. Y sabemos también que Satanás tiene sus planes, ¿verdad? Desde el principio, desde temprano, para querer afectar e interactuar con nuestras vidas desde que estamos en el vientre de nuestra madre,
donde ya Dios tiene planes para nosotros. Otras cosas que no controlamos, quiénes van a ser nuestros padres, qué nombre voy a tener, quiénes van a ser mis hermanos, ¿ok? Me salieron esos hermanos. En qué país voy a nacer. Pero algunas cosas que se resaltan todavía más son una serie de eventos de la vida que nosotros podemos estar totalmente seguros. Oportunidades o grandes retos y dificultades que llegan y que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Ellos llegaron por sí solos, entraron por la puerta y llegaron. Nosotros no lo controlamos. Lo único que podemos decir es, Señor, ¿qué yo debo hacer al respecto? Esto pasó, yo no lo controlé. ¿Cómo tú me guías en medio de esta situación? Así que yo quisiera que nosotros veamos un caso de la palabra, dentro de muchos casos que la palabra registra de hombres y mujeres de Dios que vivieron situaciones que ellos no controlaban, pero que Dios la usó, esa situación, para glorificarse de manera grande y para trabajar en sus vidas y hacerles crecer tremendamente. Así que la persona de quien quiero hablar ahora es de Daniel. ¿Ok? Nosotros conocemos de Daniel, uno de los grandes héroes del Antiguo Testamento de la palabra, que todos nos admiramos de él y amamos el ejemplo de Daniel. Simplemente la obra de Dios en su vida, en alguien que decidió obedecer. Y yo quisiera leer del verso 1 hasta el verso 7. Y vamos a ver el capítulo 1 en 3 porciones. Dice la palabra del verso 1 al verso 7. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, estoy en el verso 5, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Bien, mis hermanos, de estos primeros versos, qué bueno exponernos a la palabra, leerla tal como está ahí, ¿verdad que sí? Y escuchar de la palabra que sucede en nosotros cuando la leemos de ahí directamente. Y de esa lectura nosotros podemos ver algunos datos que aporta los primeros versículos. Primero, vemos que Daniel y muchos otros fueron sacados de su país. Vino esta situación, Babilonia era como decir Estados Unidos de ese tiempo, una potencia grandísima. Entonces estaba quizá lo que es hoy en día Irak, entre el Éufrates, ¿verdad? Y esos ríos famosos. Y ese rey Nabucodonosor tan poderoso, pues decidió sitiar a Judá y tomar esa ciudad y su riqueza. Tomó, como dice, los tesoros del templo, tomó todas esas. Y también, además, tomó muchísima gente como esclavo. Dice que quizás unas 10,000 esclavos tomó. Pero también quiso tomar estratégicamente a un grupo de jóvenes con cierto perfil, ¿ok? Puso en cierto modo a su encargado de recursos humanos y le dijo, búsquenme este perfil. Y estos eran jóvenes de entre 13 a 17 años, ¿ok? Daniel y esos jóvenes que son mencionados eran preadolescentes, adolescentes apenas. Pero él tenía un plan especial con ese grupo de jovencitos, un plan estratégico con ellos, muy intencional. Otra cosa que vimos es que Aspenaz le asignó nombres a ellos
Por ejemplo, el nombre a Daniel, ¿saben lo que significa Daniel? Daniel significa que Dios es mi juez. Y fue cambiado por Belsasar, lo que significa el príncipe de Bel. Bel, uno de los dioses que ellos tenían. El nombre de Ananías, que significa amado por el Señor, fue cambiado a Sadrach, el cual significa iluminado por el Dios Sol. El nombre Misael, que significa ¿quién es como Dios?, fue cambiado a Mesac, el cual significa ¿quién es como Venus? ¿Me están siguiendo, mis hermanos? De esos planes. El nombre Azarías, el cual significa el Señor es mi ayudador, fue cambiado por Abed-Nego, el cual significa siervo de Nego. ¿Ok? Igual uno de los dioses que tenían los babilonios. Otro punto que vimos en esta lectura es que fue instruido en enseñarles el idioma, las costumbres y el conocimiento de ese nuevo país. Entonces, había un propósito de reeducar, ¿verdad?, a ellos, exponiéndolo a aprender un idioma nuevo y todas las costumbres, las vestiduras y todas las cosas. Parece que al ser adolescentes, pues obviamente era más oportuno todavía poder hacer esas cosas. Y los siguientes versículos, vamos a leer ahora del verso 8 hasta el verso 16, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Estoy en Daniel capítulo 1, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo que mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Verso 11. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas una prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según creas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsar se llamaba la porción de la comida de ellos, y el vino que le hacían beber, y les daba legumbres. Así que, mis hermanos, increíble, ¿verdad?, esta porción de la historia. Yo estoy seguro que nuestro pastor Rafael estaba encantado con esa dieta de Daniel. O sea, que el pastor Rafael, todo es lo saludable y esas cosas. Así que yo todavía no estoy ahí, ¿ok? Mi esposa sí. Yo estoy en mi sancocho y mi mofongo todavía, ¿ok? El pastor estará orando por mí. Pero esos muchachos que no estaban con esas carnes y esos banquetes, y sin embargo con legumbres y agüita, pues tenían mejor rostro. Entonces, otros datos que podemos ver de esa porción. Aquí hay un dato crucial a la altura de esos versículos. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver que llegó una prueba especial a ellos. Ya no se trataba de cómo le llamaran, que decidí llamarte Belsasar en vez de Daniel, cómo quisieran llamarle. Ya no se trataba de enseñarles un idioma nuevo, no se trataba de enseñarles las costumbres o las vestiduras de cómo se portan, sino que entraron en un territorio donde ellos querían hacer una prueba acerca de la adoración a otros dioses.
intentando cambiarles espiritualmente. Ya no solamente cambiarles de esas costumbres, sino entrar en el terreno espiritual, porque tomar esa comida que era dedicada a los ídolos en ese tiempo tenía un significado muy específico, ¿ok? Y ese significaba que esa comida iba a glorificar o adorar a esos dioses, y era un terreno que ellos no podían cruzar espiritualmente. Era un límite para ellos. Así que yo quisiera leer ahora la última parte del capítulo. Vamos a leer ahora del verso 18 hasta el 21, y con eso vamos a concluir el capítulo, y quisiera irme a compartirles a ustedes las reflexiones acerca del capítulo, que podrían ser razones por las cuales Dios puso a esa historia ahí, para enseñarnos. Vamos a explorarlo juntos. ¿Qué nos enseña Dios a través de ese capítulo? Dice estos últimos versículos, dice: pasados pues los días, al fin de los cuales, recuerdan, 3 años, ¿ok? Ellos iban a ser instruidos. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Imagínense ese espectáculo, ¿eh? El rey del país más poderoso, con toda esa parafernalia, un trono y todas esas cosas, y llegaban estos jovencitos ya no con 13 años, quizá con 16 o con 18 años, 3 años expuestos a idiomas, a cultura, preparándolos y todo eso para llegar a ese gran día. Y dice, y el rey habló con ellos, los entrevistó ahí. Y dice, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¡Wow! Increíble. Gloria al Señor. Increíble cómo estos jóvenes tuvieron esa graduación de los 3 años, impresionando a todo el mundo al punto que ni siquiera los sabios que había ya, ninguno fue encontrado tal como ellos. Esa gracia de Dios que puso en ellos. Pues mis hermanos, quisiera ahora compartirles algunas reflexiones que vienen luego de nosotros haber leído todo el capítulo. Primero, ¿verdad? Es un gran final este capítulo 1. Ellos terminaron siendo reconocidos y exaltados para la gloria de Dios. Pero estas circunstancias de Daniel me hacen también pensar en las circunstancias que nosotros vivimos y que no controlamos, nos llegan. Y uno podría decir, bueno, si yo las controlo, bueno, pues puedo realmente hacer la obra de Dios, pero si no la controlo, yo no la controlo, no puedo hacer la obra de Dios. Pero fíjense este capítulo, ¿verdad? ¿En cuál sabor tiene? Vemos que se trata de una situación donde había un grupo de jovencitos que no controlaban lo que estaba sucediendo. Y nosotros, situaciones que no controlamos pueden ser que perdimos un trabajo. No fue una decisión mía, perdí el trabajo. La empresa cerró, una empresa que yo trabajaba o que yo tengo, y tuvo que cerrar. Un diagnóstico de salud que yo no quisiera tener, que no estaba esperando, que me tomó de sorpresa. Un hijo que está experimentando un gran reto en su vida, que le ha pasado algo y sufrimos por ese hijo. Y todavía más, esta actual pandemia que nosotros vivimos es una situación que no controlamos. O llegó y vino y se metió en nuestras casas, se metió queriendo meterse en la iglesia, en la ciudad, en las calles, en el gobierno, y dijo, me voy a meter y voy a entrar. Y esa pandemia llegó de donde quiera que llegó, de donde sea que llegó, cambió nuestras agendas, impactó nuestras vidas. Nadie estaba esperando algo de ese tamaño. Hace 100 años que pasó algo así. Y viene a esta época y nos pone de rodillas, porque uno podría pensar el mundo tan poderoso, con tanta tecnología, con tantas cosas, y miren, somos fragilitos, mis hermanos. Nos dio un susto, ¿ok?
para que sepamos lo frágiles que somos. ¿Ok? ¿Y quién es Dios? Nos removió una cosita pequeñita que quería amenazar a toda la humanidad. Así que, mis hermanos, esta pandemia también es una gran cosa que no controlamos y nos hace pensar cómo Dios quiere que lo veamos, con cuáles lentes Dios quiere que yo mire la vida, los mismos lentes de la persona natural o los lentes de la persona espiritual. ¿Cómo yo debo verlo? Porque los dos vivimos los mismos. Así que de la vida de Daniel podemos ver algunas cosas. Vamos a aprender de un jovencito, ¿qué les parece? Un jovencito de 15 años. Vamos a aprender de él, qué Dios hizo por su misericordia. Lo primero que yo aprendí de ese capítulo es: cuidemos nuestros pensamientos. Nabucodonosor quería cambiar la mente de ellos. Él no solo quería los tesoros. Caramba, es muy bueno, ya le quité todo el oro y toda la plata. Y si los tengo de esclavo, le quiero quitar su fuerza física. Pero fíjense que Nabucodonosor quería entrar en sus mentes. ¿Ok? Y para entrar en sus mentes y cambiar su mente, cómo ellos piensan, la forma de ver las cosas, él quería que lo viera como los caldeos. ¿Ok? Que comenzara a mirar las cosas con otra mentalidad. ¿Ok? Otra perspectiva. Y eso puede suceder mucho en nosotros, mis hermanos, que nosotros comencemos a dar las mismas respuestas de quizás una persona que amamos, pero que todavía no es una persona que ha tenido un encuentro con Cristo. Y si nuestra respuesta a un mismo problema es igualita, tenemos nosotros que revisar qué está pasando en nuestra mente, porque yo estoy teniendo la misma mente, ¿verdad?, de alguien que no está expuesto a la mente de Cristo, a la palabra. Cuando yo miro las cosas, debo mirarlas desde una perspectiva de la mente influenciada por la palabra de Dios. Así que ustedes saben que él escogió estratégicamente a jovencitos, porque obviamente le era más fácil lograr el propósito de cambiar sus mentes. No obligarlos, sino exponerlos y atraerlos, ¿ok? Y reeducarlos. Y ahí él iba a tener una conquista grandísima haciendo eso. Fíjense que ese texto de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, ya cuando fuere viejo, no se apartará de él. Increíblemente, ese mismo entendimiento parece que lo tenía Nabucodonosor también, esa sabiduría. Y la palabra que dice de instruye al niño en su camino en Proverbios 22 es la misma palabra hebrea que se usa para consagrar. Si tú buscas en el Antiguo Testamento algún lugar donde se dice y el templo fue consagrado, es la misma palabra de Proverbios 22:6 que dice instruye al niño en su camino. El mismo término hebreo. Parece que queriendo quizás decir el término que en la acepción de ellos lo veían, instruir podría ser instruir consagradamente al niño, hacerlo con mucho deseo, con mucha intención y decisión. Y gloria a Dios por nuestro programa en la iglesia para niños y para jóvenes, que lo estamos haciendo de manera consagrada, diciendo vamos a trabajar estratégicamente para esos niños y para esos jóvenes. Esa iglesia fuerte que se va levantando de líderes con ellos. Pero también podría decir instruir para consagrar a Dios. Los instruimos en consagrarles a Dios, en entregarlos a Dios. Nosotros enseñamos a nuestros hijos para dárselos a Dios. Señor, he trabajado por mi hijo en su corazón, en su espíritu, para entregarlo a ti, Señor. Consagrarlo a ti. Así que ellos querían instruirlo, pero también consagrarlos a sus dioses. Quería crear en ellos el pensamiento babilonio, que ellos pensaran como los babilonios. Y otra cosa que ellos querían hacer era el tema de la adoración. Y de nuevo, mis hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestra adoración. Es un territorio donde Satanás quiere actuar, quitarnos nuestra adoración y que adoremos, ¿verdad?, algo que no sea nuestro Dios. Y este propósito de quitar la adoración, ustedes saben que se expresó a través de que ellos comieran una comida que había pasado por un proceso de dedicación a dioses ajenos. Así que, mis hermanos, es una batalla espiritual.
siempre que nosotros tenemos en medio de las circunstancias que no controlamos. Cómo esas circunstancias pueden querer venir a quitar nuestro corazón de Dios. Y el mismo COVID-19 puede ser un camino para nosotros, por ejemplo, dejar de congregarnos. Esa situación que no controlamos puede convertirse en lo que cause que dejemos de adorar al Señor. Y entonces nosotros ya decimos, bueno, ya yo no me puedo congregar, no puedo seguir a Dios ni todo eso, y me voy a todo lo terrenal, el temor, el pánico de estas cosas, y digo, tengo que poner en pausa mi adoración a Dios, porque ahora se trata, ¿verdad?, de la muerte natural, y eso se va a convertir ahora en mi Dios. Ya mi Dios es conservar esa salud, no contaminarme, y ya uno comienza a comprometer su adoración al Señor. Dejamos de confiar en Dios para abrazar la desesperanza, ¿ok? Y poner nuestra confianza en soluciones materiales y todo eso que son bien de la ciencia que vienen, pero no pueden competir con nuestra confianza en Dios. Y miren, mis hermanos, yo sé que nosotros, bueno, pues podemos decir, mira, ya yo vi ahora que los cultos los puedo tomar por el YouTube, ¿ok? Mira qué bien, me voy a quedar ahí, pero a veces eso está muy limitado, porque tú dices, vi el culto, pero tú estás pudiendo servir, tú estás pudiendo predicar, tú estás pudiendo discipular, estás pudiendo orar con tus hermanos. Habría que preguntarse, ¿es solo la pantalla y eso ya te da tranquilidad? ¿O tú estás yendo a hacer todo lo que implica el camino de la fe y el congregarnos? Y yo visité al papá de mi esposa, que vive aquí en Santo Domingo. Él es extranjero, él viene de esos mismos países, de por allá, de Siria y el lado de Nabucodonosor, pero vive aquí en Santo Domingo. Y el medio hermano de mi esposa, pues estaba ahí, y nosotros cuando llegamos a la casa encontramos una sorpresa, y es que él tiene una cama en el medio de la sala, ahí en una esquina de la sala. Y yo pregunto, ¿y por qué hay una cama en la sala? Ellos seguidos, ¿verdad?, tienen una respuesta para eso. Y él dice que es que el Wi-Fi en la casa, la antena, ese medio hermano de mi esposa, dice que no le llega bien a la habitación. Entonces él decidió mudar la cama para la sala para que le llegue bien el Wi-Fi. Mis hermanos, así es la iglesia, ¿ok? Aquí en el templo es que está la antena del Wi-Fi, ¿ok? Es aquí que está el router, mis hermanos. Claro, tú puedes tener señal en tu casa. Te va a llegar señal a la casa, te llega algo, ¿ok? Son bonitos los cultos ahí por el YouTube, te llega, ¿ok? Pero si tú quieres una señal más fuerte, ven para acá. Ven aquí al culto, la señal es fuerte. Ese archivo de la palabra de Dios te va a bajar a tu corazón rapidísimo, no va a tener que esperar tanto. ¡Wow! ¡Qué rápido bajó ese mega de bendición a mi corazón! Ok, la antena está ahí atrás, mi hermano, está cerquita. Mantengámonos esas mechitas cerca dentro de la iglesia, congregándonos. Nosotros debemos luchar por nuestra adoración. Luchemos por esa adoración como hizo Daniel. Circunstancias que no controlamos, pero nosotros decimos, lo que no voy a negociar es mi adoración al Señor en medio de las circunstancias que no controlo. Una tercera cosa, mis hermanos, Dios puede cambiar las cosas para bien. A veces no, a veces viene algo que no controlamos y no se cambia para bien en el tiempo que te tocó a ti verla. Pero muchas veces sí. Fíjense cómo sucedió ese testimonio glorioso que pasó con ellos. Mis hermanos, yo estoy cansado de escuchar testimonios de obras gloriosas de Dios en medio de situaciones difíciles que no controlamos. Mantente aferrado al Señor en medio de las situaciones, porque Dios puede hacer algo milagroso hasta para ponerlo ahí, para que sea un testimonio para muchos y que cientos se conviertan. No pierdan la esperanza en medio de los momentos difíciles. Son instrumentos para Dios glorificarse. Y si no lo hace, pues gloria a Dios como quiera. Yo no voy a dejar al Señor. Yo me voy a quedar con el Señor. Eso lo hicieron los otros 3 jóvenes. Iban a ser tirados en horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? Más adelante en los capítulos. Dijeron, mira, yo no voy a adorar ese ídolo. Mi Dios me puede librar. Y si no me libra, no voy a adorar ese ídolo. Me voy para el hornito de fuego.
pero yo no voy a comprometer mi alma y mi corazón. Eso es lo principal en mi vida, lo que me distingue. Y eso yo no lo voy a comprometer. Así que Dios puede cambiar un tiempo difícil, el mismo COVID, lo que fuera, para una obra gloriosa y tremenda para glorificar su nombre. Otro punto, quizás el penúltimo que les quiero mencionar. Nunca dejemos de dar testimonio en medio de las circunstancias difíciles. Es más, en medio de ella la mejor oportunidad de dar testimonio. Si estamos en el hospital, ¿ok? Ahí esos son los lugares donde son oportunidades que Dios nos da para dar gran testimonio, para predicar la palabra. Fíjense que Daniel nunca dejó de predicar. Quizás no podía hacerlo con palabras o discursos o una Biblia debajo de su brazo, pero lo hacía con sus acciones, con su ejemplo. Él oraba mirando hacia Jerusalén, bendiciendo su tierra hacia allá. Y la gente veía cómo él oraba, cómo adoraba a su Dios. Él también era excelente en todo, en todas las cosas que donde él tenía que ser excelente. Él decía, yo voy a ser excelente. Y el Señor le bendijo. Y eso también sirvió para glorificar el nombre de Dios. Así que nosotros podemos abrazar también todas esas cosas para hacerlas así. Y mis hermanos, la última reflexión que tengo acerca de ese capítulo es que en medio de las circunstancias difíciles, recordemos siempre quiénes somos. Recordemos nuestro nombre. ¿Quién eres tú? Nunca te olvides, ¿ok? ¿De qué significa ese nombre tuyo para Dios? Y quiero leerles ese texto de Isaías, uno de los profetas que vivió en esta época, de esas invasiones y de los reyes y todo eso. Dice la palabra en ese texto, dice la palabra, Isaías 43, dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y dice más la palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esa fue la palabra que pasó a Medrac, a Sadrac y a Abednego. La llama no ardió en ellos. El Señor les libró. En otro momento, lejos, Isaías trajo esa palabra profética. Y miren cómo se hizo esa palabra realidad. Mío eres tú. Yo te puse nombre. Ellos se siguieron llamando. Dios es justo. Dios es mi juez. Dios es grande. Dios es el rey. Esos eran sus nombres de ellos cuatro. Aunque le pusieron otros y ellos le decían de otra manera, ellos nunca olvidaron cuál era su nombre. Así que mis hermanos, como conclusión, lo único que nosotros controlamos cuando vienen circunstancias como estas es decidir ser fieles a Dios. Es pasar la prueba, no importa las circunstancias. Señor, yo voy a estar de pie delante de ti, siendo yo fiel desde mi corazón. Oremos, mis hermanos. Padre, queremos darte gracias por Daniel capítulo 1, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hay tanto en ese capítulo. Cada porción, cada sección fue pensada por ti, Señor. Instrumentada por ti. Satanás creía que estaba destruyendo una ciudad, robándose tesoros. Robándose los mejores tesoros que eran los jovencitos, Señor. Pero tú tenías una obra para que esos jovencitos se volvieran un oro que glorificara y brillara a favor de tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. También te damos gracias por las situaciones difíciles. No quisiéramos vivirlas, Señor, pero sabemos que se convierten en oportunidades para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser encontrados fieles y que nosotros siempre podamos decir, Señor, que nosotros te amamos, que nosotros nos congregamos, que nosotros te seguimos y que nosotros te adoramos. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, Dios les bendiga a mis hermanos. Está en mi corazón. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte.
Yo quiero verte, verte levantado en alto, brillando en la luz de tu gloria, derramando amor y poder, mientras cantamos santo, santo, verte levantado en alto, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Con manos alzadas, glorificamos al santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Solo a ti te adoraré. Santo, santo, santo. Yo quiero verte una vez más, solo a él. Santo, santo, santo. Como tú no hay otro. Santo, santo, mis labios te adorarán, siempre te adorarán. Santo, santo, yo quiero verte. Tremenda palabra hemos recibido en esta noche, ¿verdad que sí? Tremenda palabra. En medio de la circunstancia Dios reina. En medio de la circunstancia no estamos solos. En medio de la circunstancia Dios está con nosotros. Algo Dios está haciendo que va a servir para nosotros y va a servir para los demás que nos rodean. Y quién sabe para tantas y tantas personas cuando escuchen lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho contigo. Por eso, por lo que tú estás atravesando, es como si se estuviera escribiendo un libro, se estuviera escribiendo tu historia, se estuviera escribiendo la obra de Dios en tu vida. Mantente fiel, mantente adorando a Dios, mantente buscando a Dios. Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Él continúa ahí cerquita, cerquita, y aunque parezca en un momento como que todo está perdido, que nos llevaron cautivos a Babilonia, que nos llevaron al Gólgota, a una cruz, que hay persecución, que hay piedra, que hay rechazo, que hay aunque parezca lo que parezca, Dios está presidiendo por encima de todas las cosas y cumpliendo su plan, su voluntad en tu vida. Así que persevera, mi hermano, con la ayuda de Dios. Levanta tus brazos al cielo. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a Isaías, a Laila, a sus hijos. Bendice su ministerio, Señor. Sigue obrando en sus vidas, Señor, y síguete glorificando a través de ellos. Ahora te pedimos, Dios mío, que tú nos lleves con bien, con tu gracia y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén.